Tenemos en línea telefónica y le damos la bienvenida al aire a Claudia Pérez. Ella es mamá cultivadora, presidenta de la ONG Madres Cultivadoras Argentina. Es mamá de Darián, un joven con discapacidad cuya calidad de vida mejoró gracias a la planta de marihuana, el cannabis medicinal. Hola Claudia, buenas tardes. Vero Sarasola es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por atendernos en primera instancia. Por favor, siempre agradecida porque, bueno, todos los medios que acompañan son los que nos han ayudado muchísimo en toda esta lucha. Me imagino una gran lucha, una gran batalla, sos una gran mamá y tener ya un hijo con algún tipo de problema de salud ya es un trastorno, y si encima el Estado no acompaña para la solución o el acompañamiento de este paciente, más engorroso aún, ¿no? Completamente. O sea, nos sentíamos por ahí muy solas y sin que la sociedad, que el Estado, que bueno, acompaña a veces es complicado. Así que bueno, sí. ¿Cómo fue esta batalla, esta lucha para lograr primero la aprobación de la ley? Y además, te digo que me dedico a esto hace bastante tiempo, no tardaron tanto en reglamentarla. Lo que sucede muchas veces en la Argentina es que se aprueban leyes que son fantásticas y después tenés 1 año, 2 años de reglamentación. Esta, dentro de todo, podría haber sido más rápido, pero dentro de todo tuvo una reglamentación bastante pronta. ¿Cómo fue la batalla y la lucha para lograr esto? Sí, teniendo en cuenta que ya venimos de la ley 27, que es la de cannabis medicinal, esta nueva ley, la 27669, viene a complementarla, ¿no? Porque la 27350 es como que nos permitía seguir como hablando del cannabis o de la marihuana, como queramos llamarla, pero no nos brindaba acceso. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que estaba faltando, o sea, si bien, a ver, vamos a ser claras, igual, si bien el acceso de algún modo seguía siendo garantizado por las organizaciones, que son las que venimos hace muchos años desde la ilegalidad acompañando en los procesos de salud de las personas, porque a nosotras se nos acercan familias y nosotros no podemos decir, bueno, no, mira, qué sé yo. Ve qué pasa, no sé, ve cómo te arreglás con, no sé, con el Estado. Una ayuda, desde una semillita, desde un plantín, desde si me sobra un aceite, también, o sea, de alguna manera las organizaciones venimos dando esa respuesta. Algunas organizaciones con mucho más estructura y con mucha más dedicación a ese dispositivo, digamos, de abastecimiento social, digamos, nosotras por ahí no tanto porque somos todas mamás y nos abocamos más a la transmisión de los saberes. Pero bien, esa respuesta venía siendo dada desde las organizaciones. Hoy contar con una ley que habla ya de la industria del cannabis, que abre otra puerta, donde de alguna manera legitima todo ese recorrido vuelvo a repetir, organizaciones que le han venido poniendo el cuerpo y que han venido desarrollando conocimiento en cultivo, en extracciones, bueno, la planta es muy noble y tiene muchas utilidades. Así que también en todo lo que tiene que ver el uso textil y demás, o sea, en nuestro país esto ha venido avanzando, desde un lugar tímido, oculto, que es la ilegalidad, pero por eso hoy contar con esta ley que Hola. de la letra de la reglamentación, ¿no? Donde se le facilite a los pequeños emprendimientos, a las cooperativas, a las pymes y a las organizaciones, se les facilite el acceso a las licencias a valores razonables, teniendo en cuenta que son pequeños emprendimientos, que los estándares para las calidades de estos derivados también sean accesibles, ¿no? Que realmente se traduzca en una respuesta a la sociedad desde ese lugar, desde fortalecer incluso el mercado pequeño, el mercado popular, el que ya viene funcionando, digamos, ¿no? Pero hoy con un marco legal que la proteja. Vos, Claudia, como mamá, ¿cómo llegás
nada, al cultivo, a conocer, a interiorizarte, porque una cosa es ahora que ya tenemos una ley, una reglamentación, que ahora de esto se habla, pero vos, ¿cómo Claro. fue tu transición y cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo empezaste a transitar este camino? Mi hijo hoy es un adulto de 30 años. En realidad yo empiezo transitando su discapacidad, que es de nacimiento. Él tiene una lesión cerebral por falta de oxígeno cuando nació, y más luego un diagnóstico de síndrome de Asperger. Sí, que esto le genera niveles altos de ansiedad, dificultades en la interacción social. Bueno, la lesión cerebral le genera convulsiones, o le generaba, porque ya no las tiene. Y en realidad uno recorrió montones de consultas médicas, montones de terapéuticas, no tal vez de alternativas terapéuticas porque no las conocíamos en ese momento, ¿sí? Claro, O sea, porque, cuando... perdóname, Claudia, precisamente pensaba Sí, eso, ¿no? Hace 30 años atrás, de esto, ¿no? claro. O sea, todavía cuesta No, todavía cuesta sacar el estigma hoy por hoy, que estamos en el año 2023 y ya hablamos de inteligencia artificial y todavía estamos discutiendo algunas cosas que parecen retrógradas. Me imagino hace 30 años atrás, cuando vos te encontrás con la enfermedad de tu hijo y cómo buscarle una solución, una respuesta desde la medicina y desde lo clínico. tal cual, no, pero para nada, no, nosotros por lo menos no teníamos ningún tipo de información vinculada a una terapéutica con cannabis. Y, por ejemplo, él empieza con anticonvulsivos a edades tempranas, y sinceramente, como familia lo vivimos, y personalmente lo viví como una traición a mi hijo incluso, porque no estaba de acuerdo con esa terapéutica, o sea, esto de darle una medicación farmacológica que tiene efectos adversos importantes a una persona pequeña, pero era lo único que había en ese momento, o Claro. por lo menos lo único que conocía. O sea, fue en contra de mi voluntad, pero entendía que había que resolver esa situación de salud, entonces tuvo que darle esa medicación, ¿sí? Y en realidad el cannabis aparece en el 2015, 2016 en mi vida recién. O sea, si bien uno conocía la planta y conocía algunos usos, en realidad vinculado a salud siempre lo tenía como, bueno, en situaciones terminales extremas, cuando ya no hay más nada para hacer. Error, ¿no? Por supuesto, o Sí, sea, un claro. pensamiento errado, pero es el pensamiento que la mayoría de las personas tenemos, ¿sí? Nosotros nos encontramos en un momento donde teníamos que aumentar mucho más la dosis o cambiar la medicación, porque no veníamos, fíjate, 23 años, no veníamos encontrando una solución a sus convulsiones, a sus niveles de ansiedad, a sus crisis conductuales. Había un montón de cosas a las que no podíamos ayudarlo a regularlas. Y ahí escucho, en ese momento todavía seguía siendo tabú, 2015-2016 todavía era muy tabú, a otra mamá que me dice así como muy al oído que había entrado en un programa de cannabis para tratar a su hija que tenía un síndrome de West, que son convulsiones severas y muy seguidas y ponen en riesgo la vida de la persona. Y yo dije, claro, pero está bien, es lógico, ya probó todo, esto es lo último. Y de hecho ni siquiera, a ver, no existía el programa, o sea, la madre le dio ese marco para que yo no la juzgara mal posiblemente, Claro, ¿sí? sí. Pero porque también Después yo sí, creo que hay un montón, perdóname que te interrumpa, Claudia, sí, no, no. creo que también hay un montón de falta de información y hay mucha ignorancia, lo digo en el buen sentido, ¿no? Que no se habla tanto de este tema y de la importancia del uso del cannabis medicinal para determinadas patologías. Yo creo que se dan varias cosas. Por un lado, el prohibicionismo. Tenemos, o sea, a ver, la planta tiene propiedades que se conocen como con uso terapéutico desde hace miles de años, más de 5.000 años, ¿sí? Contra más o menos 80 de prohibicionismo. O Claro. sea, ahí está el asunto. A todos nos han enseñado que es la puerta de entrada a otras sustancias, que un montón de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aprendido, ¿sí? Como el lado negativo. Sí, Entonces, y bueno, mucho prejuicio también que se ha generado alrededor del uso de cannabis. tal cual, tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, también había que enfrentarse a eso, ¿eh? O sea, cuando empezamos, a consecuencia de esta mamá que nos dice esto y nos deja como la curiosidad, porque realmente lo que hizo fue dejarnos así como la semillita de la curiosidad, y empezamos a investigar y vimos que podía ayudarlo a regular su ansiedad, que le podía mejorar el ciclo de sueño, que podía mejorar su conexión con el entorno, que podía regular las convulsiones. Dijimos, pero acá podemos encontrar una respuesta que no estamos teniendo. Pero también se nos chocaba los pensamientos con los prejuicios, pero no esta cuestión de decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Sí, porque en ese momento no había claro, ¿cómo accedo? Claro. ¿Cómo empiezo? Y fue eso, empezar en el boca a boca. Nuestra principal referencia fueron las mamás chilenas. Ellas fueron las que nos mostraron el camino. Y de ahí surgió el movimiento de madres acá en Argentina, que todas empezamos a cultivar y a impulsar una ley que nos amparase, porque en ese momento, la ley penal sigue existiendo, y la ley penal dice que cualquier persona que no está autorizada puede ir presa de 4 a 15 años de cárcel, y ese era el riesgo que corríamos todos. Todo aquel que no esté autorizado corre ese riesgo. Pero bueno, nosotros entendíamos que la salud de nuestros hijos estaba por encima de cualquier ley, y bueno, le pusimos el cuerpo con la convicción de que ese era el camino, sin lugar a dudas. Lo que haríamos cualquiera de los que somos mamás. Pero sin duda, sin duda. No te importan las consecuencias, y más cuando te estás explicando el por qué sí, y en otros lados del mundo está comprobado. Y lamento que te haya sido tan difícil y tan largo el camino, y te agradezco, por otro lado, la valentía de llevar adelante tanto vos como el resto de las mamás cultivadoras, que esto se convierta en ley, que esto esté reglamentado y que se entienda que el uso de cannabis medicinal es útil. Yo coincido con vos sabés que antes de sacarte el aire lo hablábamos con mi productor, operador, con Octavio, y estábamos hablando de eso, ¿no? De que antes, cuando no se hablaba de esto y esto no existía, a los niños y las niñas, los pibes, los adolescentes, los llenaban de psicofármacos, y con psicofármacos psiquiátricos que todos sabemos lo nocivos que pueden llegar a ser a largo plazo. Y acá estamos hablando de algo milenario, antiquísimo, y que me parece que hay que empezar a volver un poco a esas raíces que usaban nuestros antepasados para tratar de combatir tanto fármaco que circula en el mercado. Pero completamente. A ver, entendamos también que, o sea, que el cannabis puede ser un complemento, porque, a ver, hay patologías muy severas que requieren claro, sí, ¿no? Una contención farmacológica. Lo que está bueno, a ver, en el caso de mi hijo, lo que terminó sucediendo es que él sí tiene una contención farmacológica, pero en una dosis mínima, claro, muy mínima. Entonces no nos encontramos con esos efectos adversos, no nos encontramos con un montón de cosas que son tan negativas. Y también está con una dosis muy mínima de cannabis, ¿sí? O sea, no es que dejamos una cosa para abrazar la otra. Sí, abrazamos en el patio, tenemos, a ver, o sea, a mí me duele la panza y yo primero voy y agarro los yuyitos del patio que no sabía ni cultivarlos antes, y ahora tengo carqueja, menta... el famoso té de boldo, cedrón, lo que tomábamos. En mi casa mis abuelos siempre, mi abuela tenía cedrón y menta y todas esas cosas, que me parece que es a lo que tenemos que volver. Lo que pasa es que también me parece que el Estado, desde las políticas públicas, también tiene que dar una gran lucha contra las farmacológicas, ¿no? Que son a veces las quienes terminan determinando qué sí y qué no se usa en una sociedad. Bueno, así empezó el prohibicionismo, con una lucha exactamente con los laboratorios. Ahí empezó, así que bueno, creo que es una lucha que hay que seguir dándola, recuperar esos saberes, porque en realidad no estamos descubriendo nada, los saberes ya estaban, simplemente los estamos así reivindicando y trayendo de vuelta, para esto, para que la gente pueda elegir,
O sea, ¿no? ¿Qué tipo de terapia quiere hacer? ¿Con qué sustancia puede andar mejor que con cuál? Me parece que es importante entender que estamos hablando de nuestra salud, de nuestro cuerpo, que tenemos que poder tener la decisión y la participación de qué queremos, de cómo queremos tratarlo. Y sí, Claramente. yo me recuerdo que antes, bueno, en la ciudad de La Plata, yo soy de La Barría, no soy de La Plata, antes en vez de mi mamá, en vez de comprarnos jarabes para la tos o algo de eso, en el fondo de mi casa había un árbol de eucaliptus, entonces mi vieja hervía hojas de eucaliptus para abrirnos los bronquios, viste, esas cosas, volver a la naturaleza, ¿no? Y a los saberes que están. Lo que hay que Sí, hacer es pelear contra los laboratorios que los combaten. claro, claro. Sí, 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 por eso ahora, en este contexto que estamos hoy, la lucha es esta, que sí, fantástico todo el avance, que, o sea, que se abra el mercado del cannabis, porque realmente tenemos un país en crisis económica que reflotaría muchísimo con este mercado, pero que sí se respete y que sí se acompañe también a todos aquellos espacios, aquellas organizaciones, aquellos emprendimientos que venimos revalorizando esos saberes, que no quede en manos de ninguna farmacéutica o laboratorio, ¿sí? O sea, que realmente podamos convivir todos. Claro, Eso sería la que vos idea. como mamá cultivadora tengas tu licencia, tu permiso para tener una pyme de producción de cannabis, que claro, yo coincido con vos y ojalá sea así, ojalá se determine de esa manera, ¿no? Que vos hace cuántos años que cultivás, Claudia. 8 años, 8 años, sí. 8 años, Y sí. que te pregunto porque de ignorante que soy yo, que no lo sé, ¿cómo es el proceso de cultivo? ¿Es muy sencillo? ¿Es fácil de aprender? ¿Es fácil de conseguir las semillas? Sí, hoy ya es todo más fácil, o sea, conseguir las semillas, o sea, nosotras como organización, por ejemplo, ahora vamos a dar un taller de cultivo el día 19 de agosto y la gente que viene a nuestro taller se va con semillitas porque nosotras les brindamos semillas. Y no son semillas que nosotras fabricamos de ningún lado, sino que de otras personas que aprendieron a cultivar con nosotras y que se sienten agradecidas y como saben que esto es un círculo, digamos, vienen, nos traen semillas y nosotros tenemos semillas para la próxima actividad, siempre. Las regalamos. Y enseñamos, primero que transmitimos lo que nosotras fuimos aprendiendo. La planta es muy noble y si uno aprende pequeños tips de cuidado, ya está, no necesita mucho, es una planta, Claro, sí. básicamente. O sea, solo hay que aprender ciertos detalles de cuidado como para, bueno, para esto, para que la planta llegue a término. Sí, que la planta tiene un ciclo anual, entonces, bueno, poder acompañar ese proceso y, nada, las consultas que nos llegan las vivimos respondiendo. También les enseñamos a extraer la resina de la planta, a Eso, elaborar sus propios aceites. eso te iba a preguntar precisamente. Y una vez que vos ya cultivaste la planta, todos ustedes también enseñan en la producción del aceite, cómo Sí, llego desde tener la planta, que ya la tengo hermosa, a producir el aceite de cannabis. tal cual, tal cual. Es que aparte lo que más, y de manera simple, lo transmitimos de manera simple para que la gente también se quite la idea de, o sea, tengo que ser un experto jardinero o tengo que armarme un laboratorio. No, 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 no. O sea, con cuidados, obviamente porque estamos hablando de salud, con ciertos cuidados en la parte de cultivo y después con las medidas de higiene en la parte de extracción, Claro. cualquier persona lo puede realizar sin ningún problema. Claudia, quiero agradecerte enormemente esta comunicación, ha sido sumamente interesante. Desde ya contás con este espacio, mamás cultivadoras cuentan con este espacio para difundir todo lo que ustedes consideren necesario. Apoyamos, por lo menos desde este pequeño lugar que me toca ocupar a mí, hoy al aire de Radio Capital, acá en la 91.3, apoyamos todo lo que tenga que ver con lo natural. Es más, hoy con el comienzo del programa estábamos hablando con Octavio, mi productor, estábamos hablando sobre todo lo que sucede con el clima y cómo estamos destrozando el planeta, y eso también tiene que ver en un montón de perjuicios de las farmacológicas y los laboratorios y todos los grandes negocios que se hacen detrás de eso. Así que quiero agradecerte enormemente el camino que nos has abierto a muchas mamás y a muchos papás y a muchos pacientes de cualquiera de estas patologías que necesiten de esta medicina para tener una mejor calidad de vida. No, 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 las gracias siempre las damos nosotras porque realmente lo que hemos logrado lo hemos logrado gracias al compromiso y al apoyo de todos los medios de comunicación. Sin ustedes, nosotras
la verdad que mucho no podíamos hacer o no podemos hacer. Así que agradecidísima estoy yo. Todavía hay que seguir concientizando y hay que seguir desprejuiciando alguna cabeza que todavía se quedó en los siglos pasados con respecto al uso de cannabis. Y desde este espacio te prometemos, Claudia, que lo vamos a seguir haciendo.